Febrero de 2003. Base naval de Rota, España. 18 kilómetros cuadrados de territorio español, controlados por la Marina de Estados Unidos desde 1953. 50 años de alianza silenciosa. 50 años sin controversia. Pero ahora todo cambia. El Pentágono planifica la invasión de Irak, y 65% de todo el esfuerzo militar depende de esta base española. 120,000 soldados estadounidenses transitarán por Rota. 300 buques de guerra atracarán aquí. 2,000 vuelos de carga despegarán desde estas pistas. Pero hay un problema. 91% de los españoles se opone a la guerra. Las calles de Madrid hierven con protestas. El gobierno de Aznar apoya a Bush, pero el pueblo español grita no en nuestro nombre. Y los planificadores militares en el Pentágono enfrentan una pregunta aterradora. ¿Qué pasa si España cierra Rota? Bienvenidos a campo de batalla, donde se toman las decisiones de guerra global. Esta es la historia de cómo una base en territorio aliado se convirtió en el punto de fallo de toda una invasión, y cómo una democracia descubrió que su voz no importaba cuando la superpotencia ya había decidido. Rota no es solo una base, es un sistema circulatorio, la arteria principal del poder militar estadounidense en el Mediterráneo. Desde aquí, Estados Unidos proyecta fuerza a 3 continentes: África, Medio Oriente, Europa del Este. La ubicación es perfecta, salida directa al Atlántico. Acceso inmediato al Mediterráneo, a solo 2 horas de vuelo de cualquier crisis en el norte de África, a 4 horas del Golfo Pérsico. Pero la geografía es solo parte de la ecuación. La verdadera razón por la que Rota es invaluable es política. España es miembro de la OTAN, socio confiable, democracia estable. Permitir que Estados Unidos use Rota no requiere negociaciones complejas, no requiere aprobaciones parlamentarias para cada operación. El Tratado de 1953 lo cubre todo. Estados Unidos puede usar la base, punto. Excepto que en febrero de 2003 ese punto ya no es tan claro. El 15 de febrero de 2003, 1,5 millones de personas marchan en Madrid, contra la guerra, contra Bush, contra Aznar, la manifestación más grande en la historia de España. Barcelona registra otro 1 millón, Valencia 500,000, Sevilla 400,000. En total, más de 6 millones de españoles en las calles. En un país de 40 millones, 15% de la población entera protestando simultáneamente. Los analistas políticos llaman a esto presión democrática insostenible. Aznar responde que la política exterior no se decide en las calles, que España cumplirá sus compromisos con la OTAN, que la alianza con Estados Unidos es estratégica, pero bajo la superficie la tensión es brutal. Ministros del propio partido de Aznar expresan dudas en privado. Militares españoles cuestionan la legalidad de la guerra. El 80% del Parlamento se opone. Aznar gobierna con mayoría absoluta. Puede ignorar al Parlamento, puede ignorar las encuestas, puede ignorar las protestas, pero no puede ignorar la posibilidad de colapso político total. Y en el Pentágono los planificadores observan con terror creciente. ¿Qué debería hacer el comando si un aliado cierra acceso a infraestructura crítica? A. Negociar compensaciones económicas. B. Desarrollar rutas alternativas inmediatamente. C. Presión diplomática al más alto nivel. La respuesta real es las 3 simultáneamente, pero el Pentágono agrega una cuarta opción: plan de contingencia, Rota de Nied. El concepto es simple. Si España cierra la base, ¿cómo invadimos Irak de todas formas? El general Tommy Franks, comandante del CENTCOM, ordena a su equipo de logística desarrollar el plan. Le dan 48 horas. El equipo trabaja sin dormir. Mapea rutas alternativas, calcula costos, evalúa tiempos. El informe es devastador. Sin Rota, toda la operación se retrasa entre 12 y 18 días. El costo adicional, $3,000 millones. La ruta alternativa requiere circunnavegar la península ibérica. Los buques de guerra deben rodear por el norte, atravesar el Canal de la Mancha, bajar por el Atlántico, entrar al Mediterráneo por Gibraltar, agregar 4,000 kilómetros náuticos, agregar una semana de tránsito,
Los aviones de carga deben desviarse a bases en Italia y Alemania. Pero esas bases ya están saturadas con tráfico hacia Afganistán, crear cuellos de botella, retrasar entregas críticas de municiones y suministros. Los soldados que debían transitar por Rota deben volar a través de Ramstein, Alemania. Capacidad insuficiente. Requiere vuelos adicionales, requiere coordinación con más países, más puntos de fallo. Lo que sucede ahora no es solo un problema logístico, es un problema estratégico que expone la vulnerabilidad fundamental del poder estadounidense. Depender de bases en territorio extranjero significa depender de la buena voluntad de gobiernos que pueden cambiar de opinión. Marzo de 2003. Primera semana. La invasión está programada para el 19 de marzo. Faltan 2 semanas. En Rota la actividad es frenética. Cada día llegan 5 buques de guerra. Cada día despegan 40 vuelos de carga. Cada día desembarcan 3.000 soldados en tránsito hacia Kuwait. La base opera 24 horas, sin pausas, sin demoras. La maquinaria de guerra estadounidense funciona a máxima capacidad. Pero afuera de las puertas de la base las protestas continúan. Manifestantes bloquean carreteras de acceso. Activistas intentan formar cadenas humanas. La policía española debe escoltar cada convoy militar. La tensión es palpable. Un incidente, un error, una confrontación violenta, y todo podría colapsar. Aznar enfrenta presión desde todas las direcciones, desde Washington. Necesitamos garantías absolutas. Desde su propio partido, estamos perdiendo el apoyo popular. Desde la oposición, traidor a la democracia española. Desde las calles, cómplice de crímenes de guerra. El 11 de marzo está a un año de distancia. Pero Aznar ya siente las consecuencias políticas. Las encuestas muestran caída libre. Su partido perderá las próximas elecciones. Su legado será definido por esta decisión: apoyar una guerra que el 91% de su país rechaza. Pero retirarse ahora significa romper con Estados Unidos, significa alienarse de Bush, significa posibles consecuencias económicas, posibles represalias comerciales, posible exclusión de círculos de inteligencia. Aznar toma la decisión. España mantendrá Rota abierta. Cumplirá con la alianza, cueste lo que cueste políticamente. En Washington la señal se recibe con alivio masivo. El secretario de Defensa Donald Rumsfeld llama personalmente a Aznar, le agradece, le asegura que Estados Unidos recordará este apoyo, que España será recompensada, que la relación bilateral se profundizará. Pero las recompensas son vagas, las promesas son genéricas, porque Estados Unidos está a punto de invadir Irak, y una vez que eso suceda, la gratitud se olvidará rápidamente. 18 de marzo de 2003, 24 horas antes de la invasión. Rota alcanza su punto máximo de actividad. 22 buques de guerra en puerto simultáneamente. El portaaviones USS Harry S. Truman reabastece combustible aquí. Destructores clase Arleigh Burke cargan misiles Tomahawk. Submarinos de ataque rápido reciben órdenes finales. En las pistas de la base aérea, C-17 Globemaster descargan vehículos blindados. C-130. Hércules llevan tropas de última hora hacia Kuwait. KC-135. Stratotankers se preparan para misiones de reabastecimiento aéreo, todo coordinado al segundo. Cualquier demora ahora afecta toda la cadena, y fuera de la base las protestas alcanzan nuevo pico. 10.000 manifestantes rodean el perímetro, intentan bloquear la entrada principal. La Guardia Civil española despliega antidisturbios. Las imágenes son poderosas. Policía española protegiendo una base estadounidense contra ciudadanos españoles, protestando una guerra que su gobierno apoya, contra la voluntad del 91%. La contradicción democrática es absoluta. ¿Es legítima una decisión de política exterior cuando aplasta el consenso popular de esa magnitud? 19 de marzo de 2003, 03:38 hora de Bagdad, comienza la Operación Libertad iraquí. Los primeros misiles Tomahawk se lanzan desde buques en el Golfo Pérsico. Muchos de esos buques pasaron por Rota,
Se reabastecieron aquí, recibieron municiones aquí. Sin Rota habrían llegado una semana tarde, tal vez 2. Y en guerra el tiempo es todo. Los primeros días son críticos, la sorpresa es fundamental, la velocidad define el resultado. Si la invasión se hubiera retrasado 12 días, Irak habría tenido 12 días adicionales para prepararse, 12 días para mover armas, 12 días para dispersar fuerzas, 12 días para fortificar Bagdad. Los planificadores estadounidenses calculan que cada día de demora hubiera costado entre 100 y 300 vidas estadounidenses adicionales. Rota no solo facilitó la invasión, la hizo posible en el cronograma político que Bush necesitaba. ¿Qué sistema logístico se activa primero en una invasión de esta escala? A. Transporte marítimo de equipo pesado. B. Puentes aéreos de tropas. C. Preposicionamiento de municiones. La respuesta depende de la fase. Pero en el caso de Irak fue C. Meses antes de la invasión, Estados Unidos ya estaba almacenando municiones en Kuwait, en Qatar, en bases cercanas. Pero el transporte de todo ese material pasó por Rota. Sin ese preposicionamiento, la invasión habría sido imposible. No puedes pelear una guerra moderna sin millones de toneladas de municiones, y no puedes transportar millones de toneladas en días. Requiere meses, requiere planificación, requiere una base como Rota. Abril de 2003, Bagdad cae, Saddam Hussein huye. Estados Unidos declara victoria, misión cumplida, Aznar celebra. España estuvo del lado correcto de la historia. España apoyó la libertad. España fortaleció la Alianza Atlántica. Pero en las calles españolas la ira no disminuye. Las protestas continúan, ahora contra la ocupación. Contra las mentiras sobre armas de destrucción masiva, contra las víctimas civiles iraquíes. Y el 11 de marzo de 2004 llega el precio. Atentados terroristas en trenes de Madrid. 192 muertos, 2.000 heridos. Al-Qaeda reivindica el ataque. Declara que es venganza por el apoyo español a la invasión de Irak. 3 días después, España vota. El partido de Aznar pierde. Los socialistas ganan con promesa de retirar tropas de Irak. El 14 de abril de 2004, el nuevo gobierno anuncia retirada inmediata. Para Estados Unidos es traición. Para España es democracia funcionando. Si sigues análisis de cómo las bases militares en territorio aliado crean dependencias estratégicas y contradicciones democráticas, escribe CDB. Campo de batalla, donde se estudian las decisiones que revelan las fracturas en las alianzas. La lección de Rota 2003 es clara. El poder militar estadounidense no es solo cuestión de portaaviones y aviones de combate, es cuestión de bases, de acceso, de territorios amigos que permiten proyección de fuerza, y esas bases están en países con sus propias democracias, con sus propias poblaciones, con sus propias opiniones. Cuando esas opiniones chocan con la política estadounidense, ¿qué gana? Durante la invasión de Irak ganó la alianza, ganó la lealtad de Aznar a Bush, ganó el Tratado de 1953, pero a largo plazo ganó la voluntad popular. España retiró tropas, España redujo cooperación militar. España giró hacia políticas más independientes, y Estados Unidos aprendió que incluso los aliados más confiables tienen límites. Rota sigue operativa hoy, sigue siendo crítica para operaciones estadounidenses, pero ahora bajo acuerdos más equilibrados, con más supervisión española, con más voz española en qué operaciones se permiten. La era de uso ilimitado terminó. El modelo de bases de la Guerra Fría, donde Estados Unidos operaba con autonomía casi total en territorio aliado, está muriendo. Los aliados exigen más control, más transparencia, más alineación con sus propios intereses nacionales, y Estados Unidos debe adaptarse o perder acceso. Rota 2003 fue el momento en que esa transición comenzó, cuando un gobierno aliado tuvo que elegir entre su pueblo y su alianza. Eligió la alianza, pagó el precio político y enseñó a Estados Unidos que esa lealtad no puede darse por sentada. ¿Qué decisión tomarías si fueras Aznar? ¿Cerrar Rota y arriesgar ruptura con Estados Unidos?
mantenerla abierta y arriesgar colapso político interno, o buscar un término medio que probablemente no satisfaga a nadie. ¿Puede una democracia justificar ignorar al 91% de su población en nombre de alianzas estratégicas? ¿O las alianzas solo son legítimas cuando tienen respaldo popular? Suscríbete a Campo de Batalla, dentro de la sala donde cambia la historia, donde analizamos no solo las guerras, sino las bases que las hacen posibles, donde cada decisión revela que el poder militar depende tanto de la geografía como de la política, y donde descubrimos que las alianzas más fuertes pueden ser las más frágiles cuando la democracia y la estrategia colisionan.